Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Agradecemos su presencia en esta charla sobre energía que, bueno, pues vamos a platicar en este momento sobre la perspectiva que tenemos sobre el mercado eléctrico mayorista. El mercado eléctrico mayorista que está cumpliendo 7 años, este es su 7º año de operación y se nos ha ido pues como agua, ¿no? El tiempo. Ha sido rapidísimo, han pasado experiencias de todo tipo, hemos pasado pues, por barreras a la entrada tremendas, hemos pasado por algunos otros frenos que no se esperaban, ¿no? Han habido cambios en la dinámica muy importantes en estos 6 años de operación y en este 7º año que iniciamos, pues bueno, hemos visto muchas caras conocidas, han pasado muchas etapas, ¿no? en el desarrollo de un mercado eléctrico que tratamos que cada vez sea más competitivo y que brinda señales cada vez pues, de que se encuentra fortalecido, ¿no? De que se encuentra fortalecido en cuanto a la competencia económica de los agentes, en cuanto a las capacidades que se tienen, tanto de generación como de suministro y de brindar alternativas al usuario final. Y pues básicamente pues en estos años de aprendizaje, tanto los participantes del mercado han aprendido como los operadores del mercado han aprendido, y en esta mesa de discusión vamos a presentar a expertos en la materia, tanto en la materia de ingeniería como en la parte de consultoría para revisar hacia dónde nos estamos encontrando, tanto en ingeniería como en la parte de mercados, como en la parte de suministro calificado. Soy muy afortunado de contar con la presencia de expertos como Gonzalo Azcárraga, que aquí nos va a ayudar con un poco de qué es lo que hemos visto en estos últimos años y hacia dónde vamos en el campo de la tecnología, en el campo de la ingeniería y en el campo del desarrollo de proyectos de energías renovables. Carlos Aurelio Hernández, que nos va a ayudar un poco a entender cuáles son los principales retos en el suministro calificado y también los retos que enfrentamos respecto a los precios y respecto a la dinámica del mercado eléctrico mayorista, y Joel Vázquez, que también nos va a contar un poco de los precios y de la dinámica del mercado eléctrico mayorista. Hace rato platicábamos, o bueno, el panel introductorio nos ayuda también a entender que no solo las empresas privadas están interesadas en el desarrollo del mercado eléctrico mayorista, sino que también las entidades públicas están interesadas en ofrecer más alternativas al usuario final, que es el objetivo de la reforma energética. Brindar alternativas tanto de desarrollo sustentable como de desarrollo a niveles económicamente competitivos, ¿no? Para que vayamos juntos acompañándonos hacia la transición energética, ¿no? Por aquí tengo una pequeña introducción de algunos temas que vamos a proponer a los panelistas, y bueno, pues poco a poco vamos a ir desarrollando en intervenciones de 5 minutos de cada quien, ¿no? Y posteriormente vamos a dar igual tiempo para preguntas y respuestas, ¿vale? Bueno, pues una vez hecha esta pequeña introducción, cedo la palabra al ingeniero Gonzalo para que nos pueda platicar un poco de esta parte de las ingenierías que hemos visto en los últimos años, ¿vale? Muchísimas gracias, Carlos, por la introducción. Muchísimas gracias a Neuro por organizar este evento y por invitarnos a platicar sobre la energía eléctrica, sobre la sostenibilidad y sobre el futuro de las energías renovables. Yo creo que lo primero que hay que hablar no es cuáles son los retos, ¿no? Los retos en la generación renovable, ¿no? Todos conocemos los retos que tenemos por delante. El primer reto, yo creo, más importante es, por supuesto, el económico, ¿no? Esa ha sido la barrera que hemos tenido siempre delante de nuestra cara, ¿no? Con la generación renovable, los costes de generación renovable versus los costes de generación convencional. Y eso, ¿cómo se ha ido solucionando? Se ha ido solucionando a través de tecnología, investigación, desarrollo y, sobre todo, economías de escala. Es decir, hemos ido trabajando hace 30 años, la energía eólica era una quimera. Nosotros en Seneo diseñamos el primer molino eólico en España, llamamos el Mazinger. Era inviable económicamente absolutamente, pero se ve que claramente la evolución de estas tecnologías ha llegado a un punto en el cual la hacen económicamente rentable. Entonces, investigación y economías de escala. El segundo reto es claramente que la generación eléctrica renovable especialmente la eólica y la solar, no es ni controlable ni constante. Depende de factores climáticos, obviamente. Entonces,
todo se nos ocurre cómo solucionar este punto, y el primero que se nos viene a la cabeza son las baterías, ¿no? El almacenamiento en baterías, el hidrógeno verde, el almacenamiento en formato de hidrógeno, la generación hidráulica reversible, bombeo reversible para almacenar energía eléctrica en forma de energía potencial con el agua, y también la energía termosolar. La energía térmica es perfectamente almacenable, y lo que hace es que podamos almacenar energía renovable a largo plazo. Nosotros, de hecho, hemos trabajado en varias plantas. Yo he sido mismamente director de una planta termosolar que era capaz de producir a plena carga con turbina de vapor durante 24 horas al día, generación proveniente única y exclusivamente del sol. Entonces, hay maneras de hacerlo, y pues otra vez más, las economías de escala, la investigación va a ser lo que vaya. Y por último, el transporte. Y aquí volvemos a encontrar el transporte. El transporte, yo soy un firme defensor de México, con sus capacidades de generación renovable, debería ser un exportador neto de energía renovable. ¿Por qué? Pues porque a través del hidrógeno, por ejemplo, el hidrógeno en forma de amoníaco verde, pues es potencialmente una manera de transportar energía producida en México. Imaginaros en Europa, con las demandas de energía que hay, energía renovable, México exportando a nivel mundial energía renovable, y no solo a través de un cable, sino ya con un sistema de producción. Es el futuro, obviamente, pero oye, hace 30 años veíamos el futuro como una cosa imposible, y mirad dónde estamos hoy en día, ¿no? Claro, me parece muy importante amarrar todas estas soluciones tecnológicas de las que hemos estado platicando y verlas en la perspectiva de un mercado eléctrico mayorista. No sirve de nada tener este avance tecnológico si no logramos poder replicarlo y aplicarlo al mercado eléctrico para brindar soluciones al usuario final. Voy a dar un par de datos que yo creo que entre Joel y Carlos Aurelio me van a poder ayudar a desarrollarlos un poquito, y que van a guiar la conversación ya entrando directamente al mercado eléctrico mayorista. Tenemos una demanda creciente en el sistema eléctrico nacional. Una demanda de alrededor de 44, 45 gigawatts pico, ¿no? Y promedio alrededor de los 38 gigas. Tenemos un consumo que se ha venido recuperando ya en niveles prepandemia. Incluso este año ya estamos superando los niveles previos a la pandemia, con alrededor, pasamos de 318 a 322 gigawatts hora año, ¿no?, de consumo. Los precios marginales locales han estado reflejando la alta penetración de las renovables. La perspectiva de precios que se tiene en el mercado eléctrico mayorista, desde la parte normativa y regulativa, era que iban a ir convergiendo los precios de las diferentes zonas. Tenemos 2.500 nodos, eso hace un sistema muy difícil de analizar, pero aquí los expertos de la mesa pues han tenido mucho recorrido en este análisis, ¿no? Los precios, que es la principal incógnita acerca del futuro, ¿no?, del mercado eléctrico mayorista, pues dependen también tanto del parque con el que se está generando esta energía, como de la infraestructura de transmisión, ¿no?, que también es un tema en el que no se ha avanzado lo suficiente en México, porque del 2016, donde teníamos 104.000 kilómetros de líneas de transmisión, al 2021 se dio un avance mínimo. Únicamente en 2021 teníamos 110.549. O sea, el incremento en las líneas de transmisión ha sido más que insuficiente, y este es otro de los determinantes que ha habido en los precios del mercado eléctrico mayorista. En cuanto a líneas de distribución, ahí sí que tenemos un poquito más de avance, pero por la propia naturaleza de las mismas, ¿no?, pasando de 775.000 kilómetros a 878, ¿no?, en 2021 igual. Aquí no sé si quieran ayudarme a desarrollar un poquito este par de temas, ¿no?, ya con estos datos introductorios, ¿cómo es que ustedes lo interpretan? Ya, gracias. Bien, sí, gracias primero por la invitación, y me da mucho gusto participar aquí como panelista, al lado de compañeros expertos. Y bueno, como tú dices, uno de los determinantes de los precios del mercado eléctrico es sin duda la demanda, pero hay otros dos muy importantes, que son el precio del gas natural y la infraestructura. Entonces, ahorita en esta primera intervención me gustaría comentar acerca de la importancia del gas natural en la determinación de los precios del mercado. Para darles unos datos, el gas natural es por mucho el combustible más importante para la industria eléctrica.
En 2022, 65% de toda la energía que se generó utilizó este combustible para producirse. Y esperamos que esto, que el gas natural continúe dominando la matriz en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Nosotros estamos pronosticando que la participación del gas natural en la matriz de hecho siga creciendo, su market share, que tenga un pico de 69% antes de que termine la década. Ya después de ahí va a ir disminuyendo, aunque marginalmente, pero se va a mantener por arriba del 60% hasta bien entrada la siguiente década. Y nada más un último dato para que ejemplificar la importancia presente y futura del gas natural. Nuestro último año de pronóstico que tenemos, que es el 2050, y vaya, o sea, en estos 30 años las renovables van a seguir aumentando su participación. Pues bien, en 2050 la energía solar y eólica tendrán el 40% de la generación, pero las plantas de gas natural tendrán el 49%. O sea, incluso en el futuro el gas natural por sí solo es todavía mayor que las energías renovables. Entonces, dada esta dominancia del gas natural, pues sí, la dinámica de precios del mercado eléctrico es paralela a la dinámica de los precios del gas. ¿Qué vimos en 2022? A partir de los conflictos, de la guerra que está pasando ahorita con Rusia y Ucrania, el precio del gas sí estuvo aumentando hasta bien entrado el verano. El Henry Hub empezó en 4.3 millones de dólares por millón de BTU iniciando, y tuvo un pico de promedio mensual. En agosto tuvo un promedio mensual de 8.8, más del doble. Y entonces en el mercado eléctrico el costo marginal de la energía, es decir, el costo de energía como sistema, sin tomar en cuenta el costo por congestión, empezó en 1,000 pesos por megawatt, luego llegó a 1,550 en agosto, pero afortunadamente sí disminuyó ya desde agosto, y de hecho todavía hasta ahorita todavía sigue disminuyendo, precisamente por la dinámica del precio del gas natural. O sea, en Estados Unidos, a medida que la producción aumentaba, que los inventarios se llenaban, y sobre todo que tuvimos un invierno más cálido de lo esperado, pues sí, ahorita el precio del Henry Hub, que es la referencia, pues sí, disminuyó. Ahorita en febrero la última cifra que revisé estaba a $2.5 por millón de BTU, pues una gran diferencia. Y vaya, también nuestros costos marginales de energía también han estado cayendo del pico de 1,550. Ahorita en enero estuvo en 625, y el último dato que revisé para el promedio mensual, que todos los datos que estoy diciendo son promedios mensuales, está en 530, ¿no? ¿Qué estamos esperando entonces en el corto plazo para los precios? Estamos esperando que sí, que todavía exista volatilidad para 2023 y hasta 2024, y ya en 2024 ya estamos esperando que los precios se estabilicen aproximadamente unos 820 pesos por megawatt hora. Ya después de lo que de el último lustro de la década, que vaya aún disminuyendo más a 750, y ya para bien entrada de 2030 a 2035 unos 720 pesos por megawatt hora. Claro, estoy hablando del precio marginal de energía. A otro componente del precio importante que también me gustaría desarrollar es el costo que tiene la infraestructura en la determinación de los precios, pero bueno, ya a lo mejor ya este tema lo desarrollo en mi siguiente intervención. Gracias. Adelante, Carlos. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí compartiendo panel con Gonzalo, Joel, Alexis, colegas de profesión, que bueno, por ahí los sigo en redes sociales, y la verdad muy colaborativo siempre. A mí me gustaría partir de este análisis de los precios marginales locales
de lo que hemos venido viendo a partir de diciembre del 2019, donde claramente se vio una baja en los precios del mercado eléctrico mayorista. Y esto debido, por ahí está el reporte del monitor independiente del mercado, un paréntesis de importancia de que existe un monitor independiente del mercado y de que en la CRE se reactive el monitor independiente. Y hemos visto a partir de ese momento, si bien el gas natural es el que ha marcado el paso, llamémosle de la base, de un precio del 2021 de 800 pesos promedio a un precio del 2022 de 1.200 promedio, ahí se ve pues cómo marginó el gas natural. Pero lo que ha venido sucediendo es que ya no vemos los picos de precios que se venían viendo en 17, 18 y 19. Y esto es debido a que hemos tenido que las tecnologías menos eficientes han estado metiendo más energía como tomadora de precio, es decir, que igualan sus límites máximos con los mínimos y sus parámetros de referencia han cambiado, y ahora esa energía que entra como tomadora de precio ya no margina en las horas más caras. Y esto hemos visto toda la curva, que ya no es una curva llamémosle típica de un mercado de energía, sino que ha sido flat todo el tiempo, ¿no? Este fenómeno pues lo que ha ocasionado es que esté así de flat, y pues bueno, en el 2022 vemos con datos de la energía inyectada del Centro Nacional de Control de Energía, que disminuye 1.33% la energía solar, pero aumenta 1.56% la energía inyectada a base de carbón, y también aumenta 3% de un año a otro la energía generada. Esto, pues como bien decía Alexis, de la mano de el creciente consumo que tenemos de forma anualizada. ¿Esto qué es lo que ocasiona? Pues obviamente es una distorsión de mercado que se va a solucionar en el momento que tengamos, que este es otro gran reto, otro gran pendiente, el manual de servicios conexos, ¿no? Una vez que esté bien sentadas las bases de las regulaciones de las reservas, veremos cómo este precio pues nuevamente vuelven a marginar distintas tecnologías, y que ahí es pues cuando uno puede modelar de mejor manera, por ejemplo, las baterías, ¿no? Si ahorita tienes una curva flat, pues no puedes modelar una batería en donde cargues en la mañana y inyectes en las puntas y prácticamente tengas el mismo precio, ¿no? Eso desincentiva el almacenamiento, que pues bueno, viene muy fuerte en otras partes del mundo. Eso es la parte del mercado eléctrico mayorista. En los usuarios finales vemos que sigue habiendo competencia, sigue habiendo una mejora en los precios, en las tarifas para los usuarios finales, pero esto pues desafortunadamente va a tener un límite, y el límite está directamente relacionado con la integración de nueva energía renovable en el sistema eléctrico, que se reactiven las subastas de largo plazo, que no sean las subastas pensadas para el suministrador básico, sino para que todos los participantes del mercado puedan de ahí hacer sus compras y tener precios competitivos de mediano y de largo plazo. Eso es una parte fundamental también, que se va a ver traducido a los beneficios a los usuarios finales, a la industria, todo el speech de nearshoring, ¿no? Que necesitamos impulsarlo y apoyarlo desde el mercado eléctrico mayorista. Estas tarifas más competitivas, pues al final del día se traducen en que tengamos productos y servicios más competitivos, en que sea, yo le he llamado un antídoto contra la inflación, el que permita que se siga democratizando la energía y que siga habiendo integración de nuevas tecnologías. Y esa es un poco la perspectiva que vemos de precios tanto en el mercado como a los usuarios finales. Claro, muy bien, lo mencionas muy bien, Carlos. Incluso la inflación subyacente psicoenergéticos es bastante importante, ¿no? Estarla revisando y estar pues viendo qué tanto está influyendo el precio de la energía, el precio del gas, ¿no? en esta dinámica macroeconómica que estamos teniendo en el país. Creo que para el segundo bloque de este panel de discusión vamos a poner en el centro uno de los grandes objetivos que tenía el paquete de reformas, tanto la reforma energética en la ley de la industria eléctrica como la ley de transición energética, y que es algo que nos ocupa en estos últimos años, ¿no? La agenda hacia un consumo de energía más sostenible, que bueno, lo veíamos en el panel anterior, ¿no? Que los gobiernos están preocupados por asegurar la transición hacia un consumo más sostenible de energía, hacia una generación más sostenible de energía. Hemos tenido barreras de entrada, ¿sí? Han existido bastantes trabas, ¿no? En cuanto a la regulación energética que se ha visto en México, ¿no? Del lado de la CRE, pues no han habido nuevos permisos de generación, o han habido pues muchas trabas para modificar la fecha de operación comercial a permisos de energía ya existentes, y esto pues ha implicado esta reducción de integración en energía renovable de la que hablaba Carlos.
más allá de que ha sido un mal año a nivel recurso solar o a nivel recurso eólico, ha sido un año, el 2022, en donde se han ya visto los efectos del acuerdo de 2020 por la confiabilidad, ¿no?, que publica el Centro Nacional de Control de Energía. Necesitamos claridad, ¿no?, en lo que se entiende como confiabilidad. Necesitamos parámetros claros, ¿no?, para saber cómo operar las centrales eléctricas sin tener estos curtailments que se han visto en los últimos 2 años, ¿no? Y bueno, pues estas necesidades no son solo de los generadores o del sector de las energías renovables. Yo creo que estas necesidades las comparten todos los consumidores de energía para poder asegurar energía limpia, energía a precios competitivos y energía también continua, que esa es la gran preocupación del SENACE, ¿no? La continuidad de la energía, la confiabilidad en el suministro de energía eléctrica, pero bueno, está demostrado que hay un gran apetito por el mercado eléctrico mayorista. Hemos pasado, aquí vamos a también ver unos datos que hemos visto en los mercados de balance de potencia, que son los que nos ayudan más o menos a tener señales de cómo va el mercado de suministro calificado. Pasamos en unos años, del 2017, únicamente teníamos 130 megawatts de potencia suministrada por usuarios calificados. En 2021 tuvimos ya 2.299 megas y para 2022 tenemos 3.623, que es casi el 8% de la demanda de potencia nacional. El 8% ya de los usuarios están siendo usuarios calificados y están siendo atendidos por suministradores de servicios calificados que están restringidos por la falta de viabilidad o la falta de generadores limpios de energía que puedan poner la energía a competir, que puedan poner esa energía en el mercado. Y no solo esa energía, sino que empezamos a ver los efectos en los mercados de otros productos también suministrables, como lo es la potencia y como lo es los certificados de energías limpias. Cada vez hay más competencia entre los generadores ya existentes, pero precisamente porque tenemos un hueco, ¿no?, en integración de nueva oferta, con una demanda creciente y una oferta pues, que no crece en términos regulatorios o por términos físicos o por términos de interpretaciones, ya sea de la regulación existente o de los nuevos códigos de red. Es un dilema, ¿no?, completo. Y es un dilema al que tenemos que buscar cómo colaborar y cómo empezar a darle la vuelta para poner en la mesa del usuario final alternativas asequibles y alternativas que ayuden no solo a tener precios más competitivos, sino que creo que el objetivo de la mayoría de las empresas es empezar a generar valor, no solo generar rendimientos, ¿no?, sino también empezar a generar valor que se comparta tanto a la sociedad como al medio ambiente, ¿no? Aquí vamos a regresar con los panelistas para que nos den sus intervenciones. Una vez más, Gonzalo, a nivel técnico, ¿qué es lo que tú estás viendo? Muchas gracias, Alexis. Bueno, a diferencia de este panel o mis compañeros panelistas, nosotros no hablamos de mercados, nosotros somos una ingeniería, hablamos de tecnología y de cómo vemos el futuro, ¿no? Lo que nosotros tenemos muy claro es que la forma de producir y de consumir energía que veníamos utilizando hasta ahora ha llegado a su fin, tiene que ir cambiando, va a ir modificándose. Lo habéis hablado vosotros, tenemos una grandísima volatilidad en los precios de la generación del consumo de energía y generación por la situación geopolítica que tenemos unos planes debido al calentamiento global de descarbonización a nivel global y mucho más importante, yo creo, para mí, en mi opinión, es que al final la sociedad se va encaminando a un mercado de las 3 P's, ¿no?, del profit, people and planet. Eso significa que cada vez más al mundo le va importando la generación sostenible de energía, no solo a los países como generadores de una corriente de descarbonización, sino ya a las empresas y los propios inversores que ya empiezan a solo invertir en empresas cuyo apetito por la sostenibilidad sea elevado, ¿no? Esto lo que ha hecho es que antes hubiera diferentes velocidades a la hora de implantar soluciones de sostenibilidad. Antes había empresas que lo hacían, países que lo hacían y que no lo hacían. A día de hoy, visto este año 2022, creo que ya nadie puede permitirse no tener un plan, ¿no? No solo países, sino también empresas. Yo creo que para nosotros vemos que hay que tener un plan. El plan no pasa solo por la generación, sino tú lo has comentado muy bien, el consumo. El consumo eléctrico creo que es el primer punto que se debe mirar
a la hora de ir hacia una eficiencia, hacia una sostenibilidad. Estamos todos muy enfocados en la generación, en cómo conseguir generación más eficiente, más efectiva, pero lo primero que hay que hacer es que la energía más limpia es aquella que no se consume. O sea, hay que pensar en cómo descarbonizar nuestra industria sin generar energía. Es decir, no generando. Sé que a lo mejor algunos de aquí que somos generadores de energía o que trabajamos en ello, pues puede parecer antimercado, pero no es. Yo creo que es el primer paso que hay que cumplir, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es medir. Aquello que no se mide no se sabe, no se puede controlar, ¿no? Entonces, creo que en la generación de energía y en el consumo de energía todavía creemos que hay muchísimo camino por hacer en todas las industrias. La mayor parte de las industrias no saben cuánta energía consumen o no saben en qué procesos están consumiendo más energía. El primer análisis es poder medir, poder sensorizar el consumo de energía en todos sus términos: energía eléctrica, energía térmica, energía, cualquier tipo de energía. De ahí, digitalizar la industria. Digitalizar la industria, tenemos ahora herramientas de inteligencia artificial que nos permiten saber cuánto consumes, cuánto produces y qué necesitas hacer. Solo con estos estudios, solo con esta sensorización y con ese proceso de mejorar el consumo, podemos conseguir el profit directamente. No es necesario todavía ir a la parte de la generación, que por supuesto nosotros somos también expertos en eso y entendemos que la generación eléctrica de origen renovable es importante, pero el primer paso yo creo que es considerar la eficiencia energética como un primer motor, y más sencillo, y más rápido, y más alcanzable para ir a un mundo pues, más sostenible. Muy bien. En línea con lo que comentas, creo que para los usuarios finales también es muy importante la localización final de dónde están consumiendo, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver lo que comentaba Joel, ¿no? La infraestructura de transmisión y los efectos que tiene la falta de infraestructura de transmisión en los precios que se representan en esas zonas, ¿no? Sí, gracias, Alexis. Sí, el tema aquí es la infraestructura para disminuir los precios. Bien, como decía Carlos, la introducción de renovables ha permitido que en el mercado eléctrico la volatilidad sí vaya disminuyendo. En realidad, sí, cuando vemos el histórico del comportamiento del precio, sí hay bastante volatilidad en los años 2017, 2018. Realmente se ha ido disminuyendo, pero ahora el siguiente reto es disminuir la volatilidad local que existe todavía en bastantes regiones del país. Por ejemplo, típicamente los precios en la península tienen los precios marginales locales, ahí son 40%, aproximadamente 40% más caros que el promedio, y esto responde a un tema de infraestructura, pero de redes. La demanda de energía de la península que crece a un ritmo más grande que el promedio de las otras regiones. Si no, la generación local no es lo suficiente para atenderla, entonces la región se ve la necesidad de importarla, pero no hay suficiente infraestructura de redes, y entonces el precio marginal local se encarece debido al componente de congestión. Ahora, vayamos del otro lado de la moneda, por ejemplo, ahora vayamos a la región noroeste del sistema interconectado nacional. A diferencia de la península, esta región es una región netamente exportadora de energía durante la mayor parte del año, 11 meses de los 12 exporta energía, tiene los precios marginales locales más baratos de todo el sistema interconectado. Sin embargo, a pesar de que es una región con mucho potencial, ahorita un nuevo inversionista que quiera instalar una planta de generación ahí en el noroeste no tiene muchos incentivos. ¿Por qué? Porque el precio marginal local ya es muy bajo. Entonces, supongamos entonces que ahí en el noroeste se construye una línea de transmisión que conecte a Baja California. Baja California es una región aislada del sistema interconectado nacional, está conectada al sistema de CAISO de California de Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué pasa en verano? En verano, pues, toda la demanda de energía del estado de California en Estados Unidos aumenta de manera considerable,
y toda la energía entonces, se vende a ese mercado, y en Baja California, en verano, los precios marginales locales explotan. Entonces, si hubiera esa línea de transmisión ahí en el noroeste, entonces podría ser que, por un lado, ya un inversionista tendría incentivos a aprovechar todo el potencial solar que existe en la zona, y además Baja California, pues sí, ya estaría protegida ante estos picos en los precios marginales locales que tendría en verano. Entonces, sí, aquí el tema de la infraestructura es clave para avanzar en disminuir los precios e incentivar también la introducción de más generación limpia y renovable. Muy bien, es muy importante este tema también, y bueno, ahora pasamos con Carlos para que nos comentes las experiencias, ¿no? En cuanto a brindar opciones y brindar precios estables a industrias y a usuarios finales. Sí, claro, Alexis. Mira, me gustaría que hablar un poco sobre los retos que estamos enfrentando ahorita en el tema de la integración de la energía limpia en el país, partiendo desde lo más pequeño a lo más grande, que es la parte de generación distribuida. Actualmente está, como muchos de ustedes deben de saber, en la CONAMER el manual, el nuevo acuerdo para las centrales eléctricas de menos de medio megawatt. Dicho acuerdo, pues bueno, ahorita está en comentarios, todavía no se ha definido. Aquí hay varios puntos importantes que han estado deteniendo el avance del mercado eléctrico mayorista, incluso la entrada de muchos usuarios calificados, que muchos colegas suministradores deben de estar en la misma situación, y es que actualmente el nuevo manual como viene, no viene, uno de los comentarios que hicimos, no viene contemplando los centros en consumo de carga con venta de excedentes. Entonces aquí está siendo un problema, porque cuando tú estás migrando un usuario calificado que tiene generación distribuida, tiene un contrato de interconexión bajo la modalidad, bueno, el contrato de interconexión menciona que es en el metering y vinculado a un contrato de contraprestación con la Comisión Federal de Electricidad. En ese contrato, cuando tú te migras al mercado, lo que te dicen, a ver, échame el SENACE, échame tu contrato de conexión del centro de carga y tu contrato de interconexión de la central eléctrica. Cuando acercas el contrato, te dicen, no, este contrato no es, porque en teoría el contrato de interconexión debería decir libre acuerdo con un suministrador. No existe un proceso donde nos diga, y esto es importante que venga en el manual, que nos diga cómo hacer un cambio del contrato de interconexión, decirle, ¿sabes qué? Yo ya no quiero con CFE, me voy a libre acuerdo con un suministrador de servicios básicos. ¿Qué también está pasando? Que el acuerdo ese de abasto aislado, que fue un golazo a todo el mercado mientras estábamos discutiendo la reforma eléctrica, pues el SENACE interpreta que la generación excedente es abasto aislado. Los manuales dicen otra cosa, pero bueno, como al final del día el abasto aislado es consumo en el centro de carga y luego tengo venta de excedentes, entonces ahí no están dejando avanzar hasta que el regulador resuelva, y hay más de 400 cargas que no están pudiendo avanzar, y esto va a frenar la generación distribuida en el país, integración de nuevas tecnologías si no se ponen las pilas. Sé que ya están trabajando entre el SENACE y la CRE para regular esto, pero es de suma importancia que igual todos los participantes que puedan desde su trinchera hagan estas consultas a la CRE y sigan impulsando el que nos regule esta parte, porque cómo puede ser posible que a un suministrador sí le permitas tener consumo de centro de carga y venta de excedentes y a los demás no. Hasta es un tema de competencia económica y que va a mermar el crecimiento de la generación distribuida en el país. Otro tema importante es las reglas de almacenamiento. Llegamos en 2018, había un acuerdo de almacenamiento, lo echan para atrás. Este acuerdo, pues bueno, no tenemos reglas claras para saber cómo poner almacenamiento, ¿no? Y en la medida en la que este manual se desarrolle, tiene que tener dos cosas. La primera, que sea sencillo integrar el almacenamiento, que no te hagan volver a pasar por todo el viacrucis de un contrato de interconexión o de renovar otra vez la central eléctrica con el SENACE y estudios, pero sí que dejen claras las reglas de cómo se sintoniza esa batería de almacenamiento con el mercado, es decir, que estudios que se requiere hacer, pero no que te hagan pasar, ¿no? Y esto va a incentivar que pueda haber nueva integración, que el nuevo manual de generación distribuida sí habla del almacenamiento, pero desde mi punto de vista le falta todavía un poco más de regulación. Por ejemplo, está la batería de almacenamiento, va a consumir, es como un centro de carga, si consume corriente alterna, entonces ¿qué hago? También tiene que haber un medidor para que sea un usuario calificado y sea un usuario calificado que esté consumiendo, o un usuario de suministro básico. Creo que todavía hay temas que tiene que el regulador terminar de afinar en este manual. Para mí es muy importante. Otro tema importante para incentivar el almacenamiento, el manual de control de demanda. Ese también es importante, que es un producto que puedas ofrecer como carga el control de demanda. Y obviamente esto, pues el mayor reto que también enfrentamos
implementamos ahorita es el código de red 2.0 para que todas las centrales asíncronas pues cumplan con este código de red. Nosotros desde la empresa vemos el código de red 2.0 como un tema de empresa socialmente responsable, que nuestros clientes, el que todos cumplamos, y es nuestra responsabilidad como empresas el que vigilar que todas nuestras cargas y nuestras centrales eléctricas cumplan con el código de red 2.0, y esto lo que le da es confiabilidad al sistema e incluso hace que las centrales solares y eólicas aporten confiabilidad al sistema y desmiente todo este discurso de que la intermitencia es mala para el sistema eléctrico. Al contrario, ¿no? Si empiezan a aportar y a cumplir con el código de red 2.0, eso se limite y se vuelve más eficiente la confiabilidad. Que hagan las subastas por zonas, vayámonos a la península de Yucatán, vayámonos a las penínsulas de Baja California, y ahí focalicemos las subastas y los esfuerzos. Otro tema, ¿no? Pues tienen su sano juicio aquí, que levanten la mano, compren dólares y venden pesos. Pues no va, nadie va a agarrar ese riesgo. Entonces, lo mismo en las subastas, ¿no? Si quieren venir a ofrecer energía en subastas de largo plazo, pues que ellos acoplen el riesgo cambiario y se lo lleven a largo plazo y sean ofertas en pesos, ¿no? Porque si no va a acabar siendo un mercado dolarizado como en Guatemala, que nada se usa en quetzales, todo es dolarizado. Incluso fue el primer paso para que se dolarizara al 100% la economía guatemalteca. Entonces son puntos importantes que debemos de sentarnos a discutir entre reguladores, entre empresas, entre los participantes del mercado, porque en la medida que resolvamos estos retos que tenemos enfrente, es en la medida que vamos a poder democratizar el mercado eléctrico mayorista. Y con democratizar me refiero, México no necesita 1, 2, 3, 10 generadores grandotes, ¿no? Que es como estamos ahorita. México necesita 100,000 generadores, necesita que todas las empresas pequeñas, medianas y grandes se pongan a generar, y en la medida que logremos que se aumente la capacidad de generación distribuida de medio mega, o sea, a mí hasta me da pena, ¿no? Cuando me preguntan en el extranjero, oye, ¿cuánto puedes en generación distribuida en México? Pues medio mega. Te volteas a California y te dicen, pues acá 10 megas, te volteas a Brasil 5 megas. Entonces, oye, ¿cómo con una empresa mexicana que produzco bienes y servicios para exportar en México voy a competir contra mis pares de California y de Texas cuando ellos sí pueden hacer inversiones para generar más incluso del consumo que están teniendo, ¿no? Y en la medida que también se destraben, que la gente entienda lo que está sucediendo con el manual de abasto aislado, vamos a tener más energía tomadora de precio. Les pongo un ejemplo, y ya para cerrar, vemos en Pemex, ahí en Coatzacoalcos tiene centrales eléctricas muy grandes que generan para usos propios, pero podrían generar mucha más energía. Si esas centrales eléctricas se destrabaran y entraran como tomadoras de precio en abasto aislado en la zona, imagínense, para el proyecto transísmico van a disminuir los precios marginales locales y va a ser una zona más competitiva porque tiene más energía que entra como tomadora de precio, y eso va a volver más competitiva a la región, que vemos que ahorita es una región competitiva con la atracción de inversión extranjera directa por esta empresa emblemática, que si hay agua, que si no hay agua, pues bueno, uno de los factores principales es el precio de la energía eléctrica que hay en el norte contra que hay en el sur, pero que si empezamos a entender que si destrabamos estas cosas y permitimos que haya más generadores, que se democratice el mercado eléctrico mayorista y sobre todo la parte de la generación, es donde vamos a ver no solamente que avance el mercado, sino que avance el país, que hay más oportunidades de empleo, que empieza a haber más oportunidades de desarrollo para todos en el país. Y bueno, con eso me gustaría cerrar. Gracias, Alexis. Excelente, muchas gracias por tus conclusiones, Carlos. No sé si ahorita tenemos muchos temas en la mesa, ¿no? Y creo que se han abordado de manera correcta, y seguramente habrán generado alguna duda en el público, algo que quieran transmitir. Adelante. Una rápida. Si hay un cliente interesado, te hablo de clientes de demanda de más mega, en poner almacenamiento para reducir picos, ¿no? La demanda. Hoy lo puede hacer, no debería, pero si nadie sabe cómo lo puede hacer, no, por lo que hablas de la regulación, ¿en qué estamos? No sé, ¿qué tan transparente puede ser la regulación? Sí, claro, ¿no? Por supuesto, mira, actualmente tú tendrías que hacer un contrato de interconexión con un generador exento y tendrías que dar de alta la tecnología de la batería. La realidad es que todavía entrarías en algunas lagunas porque tendrías que consumir a las tarifas, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad, pero esa batería incluso pues, puede ofrecer otras cosas, ¿no? Que están también en los manuales, que los generadores exentos deben de ofrecer servicios conexos. Incluso ahorita con el precio de la potencia que salió en 3.2 millones de pesos el mega, pues se vuelve muchísimo más interesante el que tú puedas pronosticar cuándo vas a consumir esa potencia, ¿no? Y cuándo la vas a entregar al sistema, pero prácticamente ahorita sería hacer un contrato de interconexión y el cambio que puedas hacer con la oficina de CFE donde estás haciendo el trámite.
sé si hay alguna otra duda o pasamos a conclusiones muy rápidas de un minuto adelante. Abordando el tema de la infraestructura del sistema eléctrico, tengo la duda sobre si se tiene algún plan de acción para mejorar las condiciones actuales, que pueda haber una mayor penetración de energías limpias y satisfacer la necesidad de las empresas extranjeras que buscan relocalizar sus cadenas de suministro y la preocupación relativa al uso de energía a costos competitivos y proceder de energías limpias. ¿Existe actualmente un plan de acción? Y si es así, la iniciativa privada puede tener injerencia en ese tipo de acciones. Bueno, ahorita en la península sí se están construyendo 1.5 gigawatts de capacidad de firme de ciclos combinados, que sí van a ayudar a disminuir los precios marginales de energía para la región. Sin embargo, sí, debido a la infraestructura, porque no solamente son las plantas, sino también el ducto que va a alimentar a estas, pues sí esperamos que estén listas en 2025, 2026, algunos años. Para el norte del país sí se ha hablado de justo interconectar la región de Baja California con el CIM. Sin embargo, han sido solamente pláticas, no hemos visto todavía nada concreto, ya presupuesto comprometido, todavía falta verlo, aunque ya lo estén considerando, o que al menos ya estén hablando de eso, ya es positivo, aunque igual hay que tomarlo con cautela porque igual se ha hablado de aumentar la red de capacidad en Tamaulipas, que es un hub eólico importante, y también en Oaxaca, pero sí todavía no vemos algo todavía concreto, ya el plan bien establecido, presupuesto y todavía, aunque lo están mencionando, que ya es un cambio positivo, pero sí esperamos que sí ya se concrete más. Yo creo que yo voy a aprovechar tu pregunta para ir también aterrizando ciertas conclusiones ya en mi última intervención este panel. Pues bueno, creo que es importante que la transparencia del mercado vuelva a ponerse en discusión, ¿no? La transparencia, por ejemplo, antes, previo a 2018-2019, existían los comités consultivos de las reglas del mercado eléctrico mayorista, los ECARMEM, y ahí justo la iniciativa privada podía dialogar con el operador, que es SENACE, incluso y el operador dialogaba con el regulador, ¿no? Con la CREI y con la CINER, ¿no? Este tipo de interacciones se tendrían que rescatar, bien lo mencionaba Carlos, el monitoreo independiente del mercado a día de hoy, en la interpretación que tiene la CREI, es que no tiene por qué existir. Esa es una interpretación bastante controvertida, ¿no? Nos dicen que puede o no puede existir, y nosotros decidimos ahora que no existe, ¿no? Y creo que reactivar todos estos mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de interacción de los regulados contra el regulador, es algo muy importante, casi tan o más importante que el desarrollo de las reglas del mercado, que sin él no va a poder incrementar la infraestructura, no vamos a poder solucionar los retos tan importantes que vienen en cuanto a la Agenda 2030, en cuanto las perspectivas de un poco más mediano y largo plazo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o seguimos con las conclusiones del panel. Adelante, Jorge. Me parece que esta pregunta es para Gonzalo. Tú mencionabas la importancia de la eficiencia energética. ¿Qué le podemos decir a la industria para que se sumen a un plan de eficiencia? Bueno, yo lo que indiqué es que todos tenemos que entrar en de las 3 P's, ¿no? El profit, people and planet. Todos entendemos que inversores y clientes especialmente, van a demandar el people and planet, pero lo que queremos, y creo que hay que enfatizar más, es que mejorando la eficiencia energética es una medida directa para mejorar el profit, porque inmediatamente disminuyes tus costos de producción. Entonces, no es algo como que tengas que buscar una fuente de generación de energía sostenible que me ayude a que mis clientes estén contentos porque estoy ayudando al planeta a su descarbonización, sino que, oye, ¿te has parado a pensar cuáles son tus procesos que más consumen, que más energía demandan y que verdaderamente puedo mejorar? ¿Has contado con algún socio tecnológico que te diga, oye, un momento,
puedes mejorar tu eficiencia económica directa. O sea, no tienes ya que pensar, no tenemos que mirarnos mirar al gobierno y decir, oye, es que no hay incentivos para la generación eléctrica, es que no se debe comprar energía renovable. La energía renovable más barata o más renovable que hay es aquella que no se consume. Entonces, mírate al ombligo y di, oye, ¿dónde puedo mejorar mi proceso? ¿Qué es lo que verdaderamente puedo hacer para que mi profit directamente mejore? Y con ello, además, ayude al people y al planet que todos mis clientes y la sociedad me están demandando. En Estados Unidos hemos entendido que el 14% de la electricidad es carbón todavía. Y estuve documentándome y hay una tendencia de que piensan reducirla en una mayor medida con nuclear, con pequeños reactores nucleares. En México creo que está en 37% el carbón. Entre nuclear, renovables y gas natural, ¿cómo piensan ustedes de destrabarse los problemas de la autoridad que se pueden reducir en la creación del carbón para la electricidad? Sí. Mira, el año pasado representó 4.59% de la generación de carbón del total del país, si no mal recuerdo. Acá el tema en México para la energía nuclear es que es un tema exclusivo del Estado, absolutamente todo lo que tenga que ver con nuclear. Incluso se hizo Uramex, si no mal recuerdo, no sé si les suene, algo reciente, pero ahora con el litio, que fue una empresa que ahí se quedó y que prácticamente la industria nuclear nunca avanzó porque todo estuvo siempre en manos del Estado. Pero vemos ahorita en Estados Unidos que Bill Gates empezó a invertir en energía nuclear, tiene una central, una inversión, si no mal recuerdo, son 500 megas y va a costarle 700 millones de dólares. Y está haciéndolo porque le está apostando diciendo que la energía nuclear es más eficiente con la tecnología que tenemos hoy y no se han desarrollado nuevas plantas al 2020 que tenemos hoy más tecnología, más formas de procesar los materiales y de volverla más eficiente. Entonces sí en Estados Unidos, pero también entran, ya sabes, salió Trump y que apoyaba el carbón y luego ahorita entró Biden y en el mercado del PGM fue todo un tema porque iban a pagar las de carbón y los precios un rato se volaron y fue todo un tema, ¿no? Al final del día sí necesitas esa mezcla que te haga más eficiente el mercado eléctrico. Desafortunadamente en México la energía nuclear es exclusiva para el Estado en absolutamente todo lo que tenga que ver y veremos cómo le va a Bill Gates, que yo espero que bien y que sea un partaguas para todos los mercados en cuanto a la energía nuclear. Sí, una duda del público. Ya por cuestiones de tiempo, ya no tendremos tiempo para más preguntas. Les agradecemos mucho su participación. Pasaremos ya a nuestra siguiente sesión y pues bueno, un aplauso también para nuestros panelistas.